Buenas tardes, vamos a continuar con nuestro curso de ontología y de acuerdo con la estructura del programa, iniciaríamos hoy con, o continuaríamos más bien con algunas tematizaciones en torno a la filosofía moderna y de manera específica con Kant. En la sesión anterior llevamos a cabo una introducción a Descartes y de forma concreta vimos los planteamientos radicales que lleva a cabo Descartes respecto de la tradición griega y medieval. Hago un pequeño recordatorio para poder continuar con el planteamiento de Kant y las modificaciones que lleva a cabo respecto de lo señalado por Descartes. Habíamos indicado que la radicalidad de los planteamientos de Descartes se instauran en lo que Brentano de alguna manera va a señalar un nuevo inicio del pensar filosófico, ¿no? A partir de los señalamientos radicales que establece Descartes, se marca entonces un parteaguas respecto de la tradición cosmológica, tanto en un sentido no creado, como sería la referencia directa al planteamiento griego, o en un sentido creacionista, como sería la remisión al planteamiento medieval cristiano. Entonces señalábamos que de alguna manera el mundo era planteado en términos de un cosmos, en términos de un orden de carácter finito, ¿no? Si recordamos en el caso de Aristóteles, los límites mismos del espacio estaban planteados en la bóveda celeste, ¿no? Y a partir de ahí se establecía el orden y el lugar que cada cosa ocupaba de alguna manera en términos espaciales, pero también señalábamos que en términos del tiempo había varias interpretaciones que remitían a esta idea de orden también, de alguna manera. Por un lado, la interpretación del tiempo respecto del movimiento y respecto de lo que se mueve, y por otro lado, la interpretación del tiempo en términos del momento oportuno, ¿no? Que sería precisamente esta dimensión, por ejemplo, que señala en la ética nicomaquia en términos del kairos, en términos del instante, de la decisión del momento oportuno. Decíamos entonces que en términos generales se daba esta aprehensión de orden. A partir de Descartes y de las interpretaciones científicas, concretamente con Galileo y los precursores, como el caso de Copérnico, Kepler, etc., teníamos una modificación en la idea de mundo y a partir de ahí se establece también una modificación en la idea de tiempo y en la idea de espacio, ¿no? La modificación principal a la que hacemos referencia en términos de mundo es el paso de ese cosmos finito a este universo de carácter infinito, tal como va a estar señalado y planteado en los despliegues científicos y en la apropiación filosófica llevada a cabo por Descartes y continuado después por otros pensadores y científicos, como el caso de Leibniz y el caso de Newton. Esto va a llegar entonces con toda la problemática y con toda esta transformación, este cambio de paradigma al propio Kant. Y en Kant entonces encontramos ya una serie de planteamientos filosóficos que transforman
lo iniciado por el propio Descartes en términos de la modernidad y en términos de la constitución de la subjetividad y del papel que ocupa la subjetividad a partir de ese momento. Y que decíamos también, eso va a ser importante para las interpretaciones contemporáneas de la propia época técnica contemporánea, como es el caso de la lectura que lleva a cabo Heidegger. Otros autores van a plantear o a interpretar la época contemporánea respecto precisamente de la modernidad, ¿no? En general encontraríamos dos grandes propuestas. Una en términos de una cierta crítica al camino que ha seguido el pensar con base en la modernidad a partir de esta constitución de la subjetividad, y otra sería una interpretación en términos de continuidad y de despliegue de todas sus posibilidades, ¿no? Es decir, que la propia subjetividad no ha llegado a todas sus posibilidades y al clímax de su despliegue en términos de una racionalidad. Entonces habría dos posturas. Evidentemente la de Heidegger va a ser de crítica a este camino de la racionalidad y a este camino de la subjetividad que decanta en la época técnica contemporánea, y frente a lo cual Heidegger propone la crítica a ese pensar calculador que se ha establecido en esa racionalidad subjetiva y que pudiese entonces plantearse el camino que se distancia de ello, que sería este pensar meditativo, este pensar de la rememoración, o simplemente visto como pensar. Pero bueno, regresando al papel de la modernidad y esta constitución de la subjetividad, sabemos que el pensador determinante en ello va a ser Kant, a partir del giro copernicano, como él también le va a llamar en varios de sus textos, uno de ellos en el prólogo a la segunda edición a la Crítica de la Razón Pura. Sabemos, la Crítica de la Razón Pura se publica en 1781, la primera edición, después de 11 años de silencio, ¿no? Una vez que Kant había propuesto un texto cuando ocupó la cátedra como profesor en Königsberg, el texto que es esa disertación de 1770, ¿no? Sobre la forma y los principios del mundo sensible y el inteligible, y en donde gran parte de los intérpretes ubican el inicio de su filosofía crítica. Sabemos que este inicio, digamos, con planteamientos centrales en esa disertación de 1770, da pie en ese inicio a una serie de tesis que serán desplegadas 11 años después en esa primera edición de la Crítica de la Razón Pura, después en un texto que busca ser más bien de divulgación, ¿no? Sus prolegómenos a toda metafísica futura que pueda presentarse como ciencia, y posteriormente en 1787 ya hará las modificaciones a la segunda edición a la Crítica de la Razón Pura, con modificaciones importantes. Estas modificaciones y el texto del 83, los prolegómenos, van a ser importantes precisamente por la reacción que de alguna manera tuvo la primera edición de la crítica, con una serie de interpretaciones peculiares que ubicaban a Kant en una especie de planteamiento dogmático y que no alcanzaban a ver la dimensión del asunto. Esto en parte por una serie de presupuestos que Kant deja ver
en el despliegue de la primera edición de la Crítica y que son desplegados en forma posterior o en otros textos, como es el caso de esta disertación de 1770, donde hay puntos desplegados de forma muy clara, o en los mismos prolegómenos. De manera, digamos, pues paralela, se pudiese comparar la recepción que tuvo la Crítica de la Razón Pura con la recepción de otros textos centrales de la tradición filosófica, como es el caso de Ser y Tiempo también. Si las primeras lecturas y las primeras reseñas que se llevaron a cabo de ambos textos están pues de alguna manera llenos de cierta incomprensión. Pero bueno, si nos acercamos a la Crítica de la Razón Pura desde el texto de la disertación del 70 y los prolegómenos y la segunda edición, entonces tenemos una visión mucho más completa del panorama y del sentido que tenía esta pretensión de Kant. El punto nuclear en el que se inserta este inicio y este papel de la filosofía crítica es precisamente en torno a esta posibilidad de la metafísica como ciencia. O sea, en qué medida Kant deja ver vamos a llamarle así, o él mismo lo llama, los progresos o los avances de la ciencia natural fundamentada o alcanzando un fundamento en el ámbito de la geometría, y la posibilidad de unificación de criterios en torno a los problemas científicos que se debían tratar, cosa que no ocurría con la metafísica, en donde se dejaba ver el intento de, digamos, las inquietudes por parte del ser humano en torno a una serie de preguntas que rebasaban la propia justificación en la experiencia, ¿no? Y eso llevaba entonces a una serie de problemas y de conflictos en donde se dispersaban las propuestas y evitaba precisamente una posible unificación en torno a la propia metafísica. Y eso deja ver entonces la posibilidad o la perspectiva de que la metafísica pudiese considerarse en algún momento como ciencia, pudiese tener entonces un carácter científico. Sin embargo, para lograr esa meta o ese objetivo, se tenía que llevar a cabo una reforma de las bases, precisamente, que pudiesen consolidar el trabajo y el proceder de la metafísica misma. Y esto es precisamente lo que Kant lleva a cabo en términos de una filosofía trascendental. Si recordamos lo que se indicó en torno a Descartes, Descartes también tiene esa pretensión en términos del trabajo que pudiese llevarse a cabo en la filosofía, ¿no? Desde un modo de hacer filosofía que permitiera sentar las bases de un trabajo científico sólido, ¿no? Y sabemos que esa solidez va a estar planteada en la modernidad en términos de certeza. ¿En qué medida la certeza es aquello que pudiese ser la guía en la consolidación de ese trabajo metódico que se emplearía en la propia filosofía? Eso lo señala Kant también en términos de una propedéutica, en términos de un ámbito previo que marque entonces los límites y permisos que puede tener la propia metafísica con miras a esa consolidación en tanto ciencia, con miras a
esta claridad que pudiese tenerse en torno a los problemas y a la tematización de las preguntas metafísicas, y que se pudiese colocar límites al respecto. Para eso entonces se requiere de una crítica de esos propios límites del ámbito en donde se tematiza todo ello, que es el ámbito de la razón. Y por eso entonces Kant propone esa crítica de la razón pura, en donde pudiesen establecerse los límites de la propia razón y los tipos de conocimiento que están ahí en juego, en tanto principio del conocimiento mismo, ¿no? Para Kant el problema no es el conocer en general, ¿no? No se trata del conocimiento de contenidos, como tampoco lo era para Descartes, en términos de la multiplicidad de contenidos que pueden ser conocidos y que tuviesen que ser abarcados empíricamente, sino más bien las fuentes mismas del conocimiento o los principios del conocimiento. Y esto lleva entonces también la perspectiva para Kant de pensar el modo en el que conocemos. Y eso va a ser entonces lo determinante en términos de un planteamiento trascendental. Es decir, en qué medida estaría o se llevaría a cabo un análisis a priori de los modos de conocimiento que sienta las bases de esas condiciones de posibilidad de todo aquello que puede ser conocido. Esto plantea entonces una serie de elementos y de límites respecto de la propia metafísica, ¿no? Es decir, el problema que detecta ahí Kant es en qué medida se puede hablar de forma fundamentada o justificada de problemas que tienen que ver precisamente con la metafísica, con problemas filosóficos como se mantuvo en la tradición, pero que pudiesen ser mostrados de forma justificada, ¿no? Es decir, que tuviesen esa base para poder ser tematizados. Y esto indica entonces, en primer lugar, el planteamiento de lo que puede ser conocido, ¿no? Y esto que puede ser conocido es lo que entra en juego en esta primera gran crítica, ¿no? El ámbito teorético, que sería la crítica de la razón pura, y en donde en primer lugar se plantea que aquello que puede ser conocido es de alguna manera lo que aparece y puede ser pensado en tanto eso que aparece. Tendríamos entonces ahí, digamos, dos fuentes de conocimiento, dos modos de conocimiento fundamentales para el ámbito de la razón, que expresan precisamente los límites de la razón misma, y que indican también entonces los límites de la metafísica misma, es decir, los límites de aquello que puede ser tematizado y preguntado metafísicamente, ¿no? Hacia dónde puede indicarse o señalarse precisamente esos límites de la metafísica. Y esto es el ámbito de lo fenoménico, ¿no? Esto es el ámbito del fenómeno. Esto es lo que Kant señala como aquello que puede ser conocido, ¿no? Lo que puede ser conocido es entonces, por un lado, eso que aparece y eso que aparece que puede ser pensado.
si vemos estos dos aspectos que indica Kant, lo que está en juego son los dos modos de conocimiento de la propia tradición metafísica, ¿no? Desde los griegos, el ámbito, eso que ya había organizado y tematizado Aristóteles de forma muy clara, ¿no? El ámbito de la aistesis y el ámbito de la noesis, es decir, el ámbito de la percepción sensible y el ámbito del pensar, el ámbito de lo inteligible, ¿no? Eran, digamos, esos dos aspectos en donde o cómo se movió de forma dicotómica la tradición metafísica, si recordamos eso señalado ya por el propio Platón. Esta tradición metafísica llega a la modernidad hasta Kant, pero Kant lo que plantea es que estos modos de conocimiento tienen que ser distinguidos, ¿no? Y tienen que plantearse o verse los límites de cada uno de estos modos de conocer y las relaciones que se establecen entre ellos, precisamente para entender aquello que puede ser conocido. Y esto, evidentemente, a nivel a priori, de forma previa, en tanto forma de conocimiento. De tal manera que cualquier contenido tiene que adaptarse a esta forma de conocimiento, ¿no? A estos modos de conocimiento. Por un lado, el ámbito de la receptividad, ¿no? De aquello que aparece, de aquello que puede ser aprehendido precisamente como objeto, y aquello que puede ser pensado como objeto, ¿no? De forma concreta tendríamos entonces en estos modos de conocimiento y en esta constitución de la razón aquello que la propia tradición filosófica ya había señalado o adelantado. Si lo pusiéramos en términos de la tradición, tendríamos lo ya señalado por el propio Platón, ¿no? Aristóteles, y ahora con Kant, ¿no? Sí, en términos de la aistesis, aistesis y noesis, es decir, el ámbito sensible y el ámbito inteligible. Es decir, este pensamiento dicotómico en el que se movió la tradición y que ahora con Kant es pensado en términos de la propia razón, ¿no? Es decir, se unifican en la razón. El ámbito sensible sería el ámbito de la sensibilidad, el ámbito de la percepción, y el ámbito inteligible es el ámbito del pensar. Si recordamos, en el ámbito de la noesis, desde Platón, ¿no? Encontrábamos el ser en tanto aquello que se pensaba. Aquí estaba el ámbito del aparecer. En el ámbito de la aistesis era el ámbito de la multiplicidad, el ámbito de eso que estaba en el ámbito de la percepción sensible. Eran, digamos, dos dimensiones en las que se movió la tradición filosófica occidental. Lo que hace Kant es ver la relación que hay entre un modo de conocer en donde se da el aparecer en un primer momento y el ámbito del ser de ese aparecer, ¿no? Que finalmente va a ser el ámbito de las categorías, ¿no? Las categorías en tanto aquello que ordenan eso dado sensiblemente, ¿no?
esto pasa a constituirse como el fenómeno. Es decir, lo que aparece en tanto fenómeno y aprehendido precisamente en su carácter objetual como fenómeno, ¿no? Quizás ahora que veamos alguna cita de Kant, bueno, podríamos irnos directamente a lo que señala en el inicio o la introducción a la lógica trascendental, quizás es una de las partes en donde Kant resume esto que estamos señalando. Voy a leer lo que indica Kant en este primer apartado, la lógica en general. Nuestro conocimiento surge básicamente de dos fuentes del psiquismo. La primera es la facultad de recibir representaciones, receptividad de las impresiones. La segunda es la facultad de conocer un objeto a través de tales representaciones, espontaneidad de los conceptos. A través de la primera se nos da un objeto. A través de la segunda lo pensamos, en relación con la representación, como simple determinación del psiquismo. La intuición y los conceptos constituyen, pues, los elementos de todo nuestro conocimiento, de modo que ni los conceptos pueden suministrar conocimiento prescindiendo de una intuición que les corresponde de alguna forma, ni tampoco puede hacerlo la intuición sin conceptos. Ambos elementos son o bien puros o bien empíricos. Son empíricos y contienen una sensación, la cual presupone la presencia efectiva del objeto. Son puros si no hay en la representación mezcla alguna de sensación. Podemos llamar a esta última la materia del conocimiento sensible. La intuición pura únicamente contiene, pues, la forma bajo la cual intuimos algo. El concepto puro no contiene por su parte sino la forma bajo la cual pensamos un objeto en general. Tanto las intuiciones puras como los conceptos puros solo son posibles a priori, mientras que las intuiciones empíricas y los conceptos empíricos únicamente lo son a posteriori. Si llamamos sensibilidad a la receptividad que nuestro psiquismo posee, siempre que sea afectado de alguna manera en orden a recibir representaciones, llamaremos entendimiento a la capacidad de producirlas por sí mismo, es decir, a la espontaneidad del conocimiento. Nuestra naturaleza conlleva el que la intuición solo pueda ser sensible, es decir, que no contenga sino el modo según el cual somos afectados por objetos. La capacidad de pensar el objeto de la intuición es, en cambio, el entendimiento. Ninguna de estas propiedades es preferible a la otra. Sin sensibilidad, ningún objeto nos sería dado y sin entendimiento, ninguno sería pensado. Los pensamientos sin contenido son vacíos, las intuiciones sin conceptos son ciegas. Esa es el famoso resumen, digamos, de la crítica de la razón pura. Bien, entonces tendríamos esta situación. En este ámbito tenemos la intuición, en este ámbito tenemos los conceptos, ¿no? Es el ámbito de la receptividad, este es el ámbito de la espontaneidad, es el ámbito, digamos, de la creación u ordenamiento de aquello dado precisamente en la sensibilidad. Aquí tenemos entonces varias cuestiones que están en juego en toda esta radicalidad planteada por Kant. Hay dos aspectos que ya varios intérpretes han señalado, entre ellos Torretti, y que son importantes para poder entender esto, ¿no? Es decir, no se trata del mismo esquema simplemente heredado, sino de los problemas que venían aquí, cómo son transformados en este nuevo inicio de la modernidad
en Kant. Dos cuestiones. Una de ellas es la radicalidad de aquello que corresponde al ámbito de la intuición, ¿no? Al ámbito de la receptividad, y que son las formas puras de la intuición, que será espacio y tiempo. La transformación radical en la idea de espacio y tiempo que va a estar en juego, y por otro lado esta separación entre el ámbito de la receptividad o de la percepción o la receptividad sensible, y el ámbito del pensar, el ámbito del entendimiento, ¿no? Digamos, si usamos los términos que está señalando aquí Kant, ¿no? El ámbito de la sensibilidad, ¿no? Y el ámbito del entendimiento. Esta separación que está llevando a cabo Kant como los modos de aprehensión, digamos, de los objetos, estos modos de conocimiento, ¿no? Decíamos, el problema no es el conocimiento en general, conocer cosas, ¿no?, a partir de esa multiplicidad, sino los principios del conocimiento, refiriéndose un poco a lo que había indicado ya el propio Descartes en las bases de la modernidad. La diferencia que hay aquí es que para Descartes, tanto digamos, la sensibilidad, que sería la percepción sensible, la sensibilidad, la percepción sensible, sería un modo del cogitare para Descartes. Si recordamos, la división central en términos de sustancia, en términos de rei, ¿no?, que utiliza Descartes, la res cogitans y la res extensa. Y en el ámbito de la res cogitans estarían los modos del cogitare. Uno de ellos sería el propio pensar, lo que está aquí pensado, señalado como entendimiento, pero otro modo sería el ámbito de la percepción sensible, ¿no? Entonces, se reduciría la percepción sensible en Descartes a un simple modo del entendimiento. Lo que está señalando aquí Kant es que son dos cuestiones que hay que separar, planteando los límites de cada una, ¿no? Como acaba de señalar en esta versión de la crítica de la razón pura, no es que uno sea más importante que el otro. Hay una serie de interpretaciones que van a estar en juego después de Kant, los intérpretes inmediatos hasta el propio neocantismo, ¿no?, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, u otros autores, ¿no?, como el propio Heidegger y la lectura que hace en el énfasis en la estética trascendental y el papel concreto que tiene el tiempo para Kant. Pero, digamos, el propio Kant lo que sí señala es la diferencia en términos de modos de conocer, fuentes de conocimiento, y que precisamente forma parte, o en ello yace, el conflicto de la propia metafísica. Las confusiones de la metafísica respecto de sus alcances y respecto de su poca claridad yace precisamente en esta confusión de niveles y de modos de conocimiento, tal como Kant lo señala. Y por eso entonces es importante esta separación. Ese es un aspecto central, determinante. Y el otro, decíamos, es el énfasis o el esquema en torno al espacio y al tiempo como formas puras de la intuición, y que cobran, digamos, una determinación ideal, ¿no? ¿Esto qué significa? Que se constituyen como en tanto formas puras en un nivel a priori, y eso en tanto forma, que determina entonces cualquier posibilidad de aparición, ¿no?
es decir, de todo aquello que pudiese ser aprehendido como objeto, es decir, que pudiese ser fenómeno y por lo tanto pudiese ser objeto de la experiencia, ¿no? O sea, esta idea de fenómeno está remitido a lo que puede ser experimentado y en ese sentido conocido. Y esto significa entonces una transformación respecto de la idea de espacio y de tiempo que va a ser central para lo que Kant indica en términos de lo que puede ser dado, es decir, lo que puede ser dado en esta dimensión espacio-temporal, es decir, que puede ser aprehendido en forma espacio-temporal y por lo tanto dado a la intuición, es decir, puede ser recibido o aprendido de esa forma que pudiese ser entonces ordenado o pensado a partir de los conceptos, a partir de la determinación categorial, en términos de aquello que corresponde al entendimiento. Es decir, por un lado estarían los límites de la intuición a partir de lo dado espacio-temporalmente, puede ser aprehendido en tanto fenómeno, solamente sería lo que le corresponde en términos de espacio o de tiempo, y a la vez entonces lo que puede ser ordenado categorialmente. ¿Por qué señalamos que no se trata solo del pensar, sino del ser? Precisamente porque el ámbito de las categorías, ¿no?, que ya lo señalamos en ocasiones anteriores, estaría precisamente el ámbito de ser como tal. Es decir, lo que en la propia tradición ha sido pensado como lo que se puede decir de lo que es precisamente lo pensado categorialmente desde Aristóteles. Y esas categorías entonces estarían en el ámbito del entendimiento, aquello que puede ordenar lo dado intuitivamente. Y lo dado intuitivamente es lo dado en espacio y tiempo. Pero en tanto son determinaciones ideales, corresponderían al ámbito de la subjetividad, ¿no? Y eso entonces es fundamental en esa transformación que se lleva a cabo de la idea de espacio y tiempo, que corresponden entonces a las formas puras de la subjetividad y no de forma externa a algo que estuviese ahí. Esta discusión, ya hicimos esa introducción cuando hablamos de Descartes en términos de espacio y tiempo, en qué medida en el orden del cosmos correspondían más bien a las cosas, ¿no? Había una determinación del lugar, había una determinación del acontecer o del propio movimiento de la cosa, en donde entonces el espacio y tiempo les estaban asignadas. A partir de la modernidad, con todos estos científicos que señalamos, como Kepler, Copérnico, después Galileo y posteriormente Newton, se lleva a cabo toda una transformación en la idea de mundo y por lo tanto también en la idea de espacio y de tiempo. La discusión central se halla en el espacio y podemos rastrear toda esa discusión radical que se lleva a cabo a partir de Galileo y Descartes, y posteriormente a partir de Newton y Leibniz, y que es aprendido y discutido y transformado en el propio Kant, ¿no? Por ejemplo, la discusión en términos de un espacio vacío de carácter neutral en donde estarían las cosas posicionadas, ¿no? Es una discusión que se lleva a cabo entre el propio Newton y sus seguidores y Leibniz. Lo que va a señalar Kant es que ese espacio no es un espacio real que estuviese ahí afuera de forma externa, sino de carácter ideal como condiciones de posibilidad de la propia subjetividad, ¿no? Pero pensado en términos de formas
formas a priori, ¿no? Y eso indica entonces que en tanto condiciones de posibilidad permiten que algo que pudiese ser objeto de la experiencia, que pudiese aparecer, tiene que aparecer en esas formas, es decir, en espacio y en tiempo. Y eso formaría parte de esa donación o de esa dación de lo que pudiese ser objetual, cuya objetualidad sería ordenada a partir de las categorías. Recordemos que las categorías son aquellas que hablan de lo que es. Las categorías entonces no serían formas de la intuición, sino formas del entendimiento, en tanto piensan aquello dado por la intuición. Y a partir entonces de estas dos facultades y a partir de esta relación que se da, entonces puede haber conocimiento en sentido estricto y puede hablarse de objetualidad como tal. Si recordamos lo que había iniciado Descartes en términos de aquello que forma parte del cogitare y que en donde esa acción o ese acto del cogitare se ve enfrentado a lo que aparece, pero eso que aparece de alguna manera confirma lo ya puesto por el cogitare. Por eso había entonces ya desde Descartes y en el nacimiento de la modernidad, en ese surgimiento de la subjetividad, ¿no? Este pensarse a sí mismo, ¿no?, en el propio acto del cogitare en sus manifestaciones, de acuerdo con Descartes, ¿no? Es decir, en ese acto de pensar, de negar, de percibir, de dudar, etc., había una reafirmación de la propia subjetividad, del propio cogito, en esa respectiva forma del cogitare, y a la vez esta tendencia a pensar o confrontar o reafirmar la propia expresión o acto de la subjetividad, ¿no? Esto, habíamos indicado, será desplegado y será ordenado a lo largo de gran parte de la tradición moderna. Kant es central en este ordenamiento precisamente a partir de la aclaración de la idea de tiempo y espacio como formas puras de la intuición y por lo tanto como parte de esas condiciones de posibilidad, de toda posible objetualidad, de toda posible dación de objetos, de algo que pudiese ser conocido, y a la vez el ordenamiento por parte del entendimiento en tanto piensa eso dado por la intuición. Esto en tanto las facultades de intuición y entendimiento constituyen la subjetividad como tal, de alguna manera están aclarando aquello que Descartes había dejado ver en su énfasis del cogito y de las posibilidades del cogito respecto del mundo exterior, ¿no? Esto lo señala el propio Kant en ese prólogo a la segunda edición de la crítica, en donde indica bueno, lo señalo en este bueno, es que es un texto un poco largo. Bueno, ya que hablamos de las intuiciones, voy a insertarme aquí en algún punto. Se ha supuesto hasta ahora que todo nuestro conocer debe regirse por los objetos. Sin embargo, todos los intentos realizados bajo tal supuesto, con vistas a establecer a priori, mediante conceptos, algo sobre dichos objetos, algo que ampliara nuestro conocimiento,
desembocaban en el fracaso. Intentemos, pues, por una vez, si no adelantaremos más en las tareas de la metafísica, suponiendo que los objetos deben conformarse a nuestro conocimiento, cosa que concuerda ya mejor con la deseada posibilidad de un conocimiento a priori de dichos objetos, un conocimiento que pretende establecer algo sobre estos antes de que nos sean dados, ¿no? Y que es parte de la problemática en la que se inserta este inicio de la modernidad desde el propio Descartes y con una serie de discusiones posteriores a Descartes, en donde se defendía, por un lado, un énfasis en ciertas representaciones o en ciertas ideas que ya estuviesen en la razón, ¿no? Este carácter innato, o aquello que es aprendido a partir de la percepción, ¿no? Entonces, lo que tenemos es esta discusión entre el ámbito de la éstesis y la noesis, o el ámbito de la intuición y el ámbito del entendimiento, y lo que le corresponde a cada uno, y que es parte de esto aclarado por el propio Kant, al señalar y al diferenciar estos modos de aprehensión, estos modos de conocimiento, y el carácter que tienen en tanto formas de la subjetividad. Pero esto significa entonces que ya se hallan a priori, ¿no? Si en la metafísica, bueno, más adelante leo, si en cambio es el objeto, en cuanto objeto de los sentidos, el que se rige por la naturaleza de nuestra facultad de intuición, puedo representarme fácilmente tal posibilidad. Ahora, bien, como no puedo pararme en esas intuiciones si se las quiere convertir en conocimientos, sino que debo referirlas a algo como objeto suyo y determinar éste mediante las mismas, puedo suponer una de estas dos cosas, o bien los conceptos por medio de los cuales efectúo esta determinación se rigen también por el objeto, y entonces me encuentro una vez más con el mismo embarazo sobre la manera de saber de él algo a priori, o bien supongo que los objetos, o lo que es lo mismo la experiencia, única fuente de su conocimiento, se rige por tales conceptos. En este segundo caso veo enseguida una explicación más fácil, dado que la misma experiencia constituye un tipo de conocimiento que requiere entendimiento, y éste posee unas reglas que yo debo suponer en mí ya antes de que los objetos me sean dados, es decir, reglas a priori. Estas reglas se expresan en conceptos a priori a los que, por tanto, se conforman necesariamente todos los objetos de la experiencia y con los que deben concordar. Por lo que se refiere a los objetos que son meramente pensados por la razón y además como necesarios, pero que no pueden ser dados, al menos tal como la razón los piensa en la experiencia, digamos que las tentativas para pensarlos proporcionarán una magnífica piedra de toque de lo que consideramos el nuevo método del pensamiento. Y esto es a lo que quería llegar, a saber que solo conocemos a priori de las cosas lo que nosotros mismos ponemos en ellas, ¿no? Y eso nos deja ver entonces lo que de alguna manera Kant quiere expresar, ¿no? En el dibujito este que habíamos hecho, ¿no? Sí, de forma muy elemental, la idea de sujeto, subjetividad y, digamos, las cosas en el mundo que aparecen. Aquí lo que señala Kant en este prólogo es que generalmente la metafísica occidental buscaba adecuarse la subjetividad, digamos, a la objetualidad, ¿no? Buscábamos entonces de alguna manera regirnos, como dice, por los objetos, ¿no? Todo nuestro conocer debe regirse por los objetos. Pero el cambio que está haciendo aquí Kant, y ese es este giro copernicano, ¿no? Es si esto está causando tanta confusión en la metafísica y todos estos excesos de la metafísica, ¿no? Entonces quizás habría que cuestionar esto, ¿no? Que nosotros digamos,
nos estuviésemos guiando por los objetos, y más bien que los objetos se guíen por el sujeto, ¿no? Y de esa manera, entonces, el énfasis de la modernidad, tal como había indicado Descartes en términos del cogito y el peso del cogito en tanto certeza y, por lo tanto, fundamentum inconcusum, ¿no? Yace aquí, ¿no? Y tanto la facultad de intuición como la facultad de entendimiento conformarían precisamente estas formas puras de la subjetividad. Por un lado, el esquema espacio-tiempo como formas puras de la intuición que permiten la aprehensión de lo dado en términos de posible objeto de la experiencia, ¿no? En ese esquema, ¿no? Solamente en tanto espacio temporal, y a la vez eso pudiese ser ordenado, pudiese ser pensado a partir de los conceptos del entendimiento, es decir, a partir del ámbito del ser. Y de esa manera, en la razón se une, digamos, la razón estaría precisamente uniendo el aparecer y el ser, ¿no? Eso sería entonces, en esta unión, lo que puede ser conocido, ¿no? Es decir, el fenómeno. El fenómeno que sería la cosa que puede ser conocida. Y eso expresaría también los límites y los alcances de nuestro conocimiento. A partir de ahí quedaría el ámbito o el esquema del noumeno, ¿no? No del fenómeno, sino del noumeno, como, digamos, objeto del entendimiento puro, ¿no? Que podría ser esta posibilidad de Dios más allá del ámbito finito. Pero lo que puede ser conocido, el conocimiento expresaría entonces una forma de la finitud, ya que solamente podemos conocer las cosas, aprender las cosas a partir de este carácter fenoménico, a partir de que son fenómenos, y ser fenómenos significa que caen en toda esta estructura de la subjetividad, ¿no? Es decir, espacio-tiempo y el ordenamiento categorial, en donde estaría precisamente la posibilidad de ser, ¿no? Esto significa entonces que si el objeto se guía por la estructura de la subjetividad de alguna manera está reconociendo en el objeto aquello que ella misma está poniendo, es decir, su propia estructura, el despliegue de su propia estructura, ¿no? Esto último que señaló aquí Kant, a saber que solo conocemos a priori de las cosas lo que nosotros mismos ponemos en ellas, ¿no? Y de alguna manera esta forma de ver lo que Kant señala despliega entonces lo que el propio Descartes había señalado respecto de la res extensa, en términos de que confirma aquello que el cogito ya ha desplegado en tanto acto, confirma eso, tal como lo señaló en las meditaciones metafísicas, ¿no? Esto entonces indica que las cosas que aparecen más bien giran en torno a la subjetividad, en torno a la estructura del conocimiento en tanto esas condiciones de posibilidad. Esto da un giro a la propia ontología, al lugar de la ontología y a la tematización de la ontología en términos de cómo había sido pensado a lo largo de la tradición metafísica, y a la vez también plantea
estas posibilidades de despliegue de una metafísica tal como pretendía Kant de carácter científico, ¿no? Bien, pues con esto tenemos algunos elementos centrales que, claro, en una lectura cuidadosa de Kant y de la crítica de la razón pura podrán ser desplegados. Muchas gracias.